Hay muchos enfoques de competencias, hay muchas corrientes, cada país trabaja de una manera diferente, sobre todo porque ustedes saben que en el diseño curricular necesitamos hacer un análisis del estado del arte de la profesión, necesitamos conocer las tendencias que se están dando en esta profesión también, no nada más a nivel nacional, sino a nivel internacional. Ustedes saben que todas las reformas que se están llevando a cabo en el mundo, no nada más en México, ponen como eje fundamental la formación de los docentes. De repente pensamos que nada más con tener un diseño curricular bajo el enfoque de competencias y aplicarlo, ya se va a dar por automático, y esto es apenas el inicio. Una parte clave para poder aterrizar este diseño en el aula, que es el último nivel de comprensión, es formar a los docentes para que se entienda la lógica. El enfoque de competencias es una metodología distinta de abordar los conocimientos, de tal manera que el diseño es el inicio. Tendríamos que continuar con la formación de los docentes y, por supuesto, que los planteles tengan las condiciones para poder trabajar bajo este enfoque. Implica una gestión por competencias en donde todos los actores que participan en la institución son actores que están desarrollando su talento. Las competencias son eso, el desarrollo del talento. Les comentaba hace un momentito que el contexto es fundamental. Hay documentos básicos. Si ustedes han escuchado del proyecto 2061, es un proyecto que se hizo a nivel de instituciones públicas y privadas de Estados Unidos, en donde están identificando cuáles serían los logros indispensables de los estudiantes, de los jóvenes que se tienen que enfrentar al siglo XXI, cuáles son esos elementos clave que tendríamos que trabajar los docentes y equipar a los chicos para poderse enfrentar a situaciones que se les van a presentar en esta vida cotidiana, no nada más a nivel profesional, sino a nivel personal. Y estos logros indispensables están definidos en políticas nacionales de los distintos países. Hay metas, las metas que se establecieron en diciembre del año pasado por los estados que forman parte de este grupo de estados iberoamericanos, que son las metas 2021, y que también, si hacemos el análisis, hacemos la reflexión, también está poniendo el eje en el desarrollo del talento. El desarrollo del talento es el desarrollo de las competencias. ¿Cómo el talento que yo tengo lo voy a potenciar? ¿A través de qué? A través de una serie de herramientas que me van dando como competencias. ¿Por qué se da esto? Porque se dan cambios, se están dando muchos cambios a nivel de la ciencia, que ahora se pone mucho énfasis en la necesidad de estarte formando continuamente. Ya cambiaron los contenidos de trabajo. Ustedes saben que ustedes pueden trabajar con una empresa de la India desde su casa. A través de su computadora, ustedes pueden
ser un consultor que está trabajando, que está dando servicio a empresas que no están en el país. No sé si a algunos de ustedes les han llamado a algunos bancos y escuchan un acento distinto. Es gente que está en Uruguay o que está en Argentina o que está en la India y que no necesita estar en el país para poder ofrecer ese servicio. Quiere decir que los contenidos del trabajo están cambiando, incluso la relación que se establece. Ya no es una relación como estamos acostumbrados, es una relación distinta. Y esto implica perfiles profesionales diferentes, para los cuales los docentes debemos estar formados. Implica que ya no hay estabilidad laboral, implica que estas relaciones son relaciones que van modificándose y son a muy corto plazo. Por ejemplo, en Canadá, los chicos que entran a una empresa continúan buscando trabajo en otra empresa. Saben que el tiempo que van a permanecer en esa empresa va a ser muy corto y necesitan buscar algo diferente y están en esa dinámica de siempre estar buscando algo más. Y esto tiene que ver con que las necesidades sociales están cambiando, están basadas en todo el desarrollo tecnológico y la investigación que se está realizando. Incluso los contenidos de la investigación están cambiando. La investigación que se está realizando es investigación en donde se está aprovechando los productos de otras investigaciones y se están haciendo investigaciones transdisciplinarias, en donde reúno a grupos que me van a solucionar un problema. Ya no es una investigación sobre los rayos solares, sino un problema específico en donde una empresa decide formar un grupo y este grupo le va a dar solución a ese problema. Entonces, está cambiando esas necesidades sociales. Pero además, se está dando otra situación que en México no hemos aprovechado. Se está reconociendo la experiencia que tenemos y que hemos adquirido a lo largo de nuestros trayectos profesionales o laborales. No necesariamente nos formamos en la escuela, también nos formamos en el trabajo. Y en otros países se está reconociendo esa formación a través de las certificaciones. En México no lo hemos explotado. Y es un muy buen nicho de oportunidad para que las instituciones de educación superior puedan funcionar como instancias certificadoras. Es decir, que una persona que tiene varios años en una empresa y que a lo mejor no es ingeniero, pero sí realiza actividades que corresponden a un ingeniero, tenga la oportunidad de contar con los documentos que le certifiquen y que le avalen que es capaz y que tiene los conocimientos suficientes para desempeñar la actividad que está realizando. En México no lo tenemos. En México tenemos mucha gente que es muy capaz, que realiza actividades que ingenieros que van egresando no saben y no se les reconoce. En el mundo, este proceso de certificación es algo que está, digamos, como eje fundamental de las instituciones formativas. Esto nos demanda una mayor pertinencia de los servicios educativos, de los contenidos para la formación. ¿Qué es lo que incluimos en los programas y por qué lo incluimos? Ya no es suficiente con que incluyamos una serie de contenidos. Necesitamos identificar para qué estamos incluyendo esos contenidos. No es qué voy a incluir, sino para qué lo voy a incluir. Pensando que vamos a desarrollar el talento de los jóvenes y de los niños. En todos los niveles estamos hablando de talento.
qué? Para participar de manera activa a nivel social y a nivel profesional. Necesitamos aprovechar a nuestro bono que tenemos, nuestro bono poblacional, que aquí tenemos un problema, en donde tenemos jóvenes que no sabemos qué están haciendo, algunos no están haciendo nada, otros están abandonando, pero no sabemos a dónde se van. Abandonan, y algunas veces para las instituciones de educación media, ay, pues qué bueno que se lo, que me lo quité de encima, pero ¿a dónde se va ese niño, ese chavo, ese joven? ¿Qué está haciendo? En el mejor de los casos se va a otra institución, en el peor de los casos a la casa. Hay una investigación que está haciendo la OEI con 3 estados del país, en donde está identificando que los jóvenes que se van, algunos se van a otra escuela, otros se van a la delincuencia. ¿Y qué estamos haciendo? Necesitamos que la educación, que los contenidos les signifiquen algo, tengan relación con su vida cotidiana, que las matemáticas les sean cercanas, que no digan, ¿para qué? Me enseñan el binomio cuadrado perfecto, ¿para qué me va a servir? Tendría que ser a la vez, ¿no? Un problema, y ese problema, ¿cómo lo soluciono? ¿Cuáles son las salidas que les doy? Por eso necesitamos construir espacios de formación que que propicien aprendizajes permanentes. Tenemos un problema de la lectura. Se hicieron encuestas para saber cuántos libros leemos al año. Y resulta que solamente los chicos que están en la primaria y que están en la educación media, si acaso leen un libro completo, pensando en los pedacitos que tengo que leer de todas las asignaturas, es mucho. Pero esos son los chicos que están en la escuela. Pero ¿qué pasa con todos los demás que no estamos en la escuela? ¿Qué está ocurriendo? No le encontramos la importancia a leer. De tal manera que sí es importante que todo lo que tenemos fuera del ámbito escolarizado sea conocido, lo cual no lo estamos haciendo. Y se requiere una mayor articulación de la oferta educativa con las necesidades sociales. Y los muchachos de media superior comentan, ¿para qué me das química? ¿Yo cómo lo voy a usar? ¿Cómo voy a utilizar la química? Dime tú de mi vida, ¿para qué uso la química? Si nosotros les damos la química de una manera diferente, en donde ellos estén partiendo de la aplicación y vayan desdoblando qué conocimientos están utilizando, entonces ellos mismos van construyendo. Todo ese lenguaje simbólico que utilizamos en química, física, matemáticas, parece tan abstracto que no le encuentro la relación con mi vida diaria, ¿no? De tal manera que es muy importante, sí, considerar el desarrollo de la formación apoyado en la teoría, pero que me sirva de base para poderlo trasladar a situaciones prácticas. Eso es la clave. De tal manera que los muchachos de media superior, también los niños de básica, les preocupa mucho aprobar, porque los metemos en esa dinámica de que tienes que aprobar. Pero ¿qué tanto aprendiste? ¿Con qué te quedaste? Es una dinámica que nosotros mismos vamos generando cuando ponemos cuadros de honor, ¿no? Cuando establecemos una serie de premios a través de desempeños, entre comillas, que más bien son calificaciones, ¿no? De tal manera que si los relacionamos con experiencias y con la práctica, nos permite verificar los desempeños.
es darle un sentido distinto a la aprobación, al aprobar. No nada más es para que acredite, sino para que yo aprenda. Esto requiere reorientar los currículums y la práctica del trabajo en el aula. Yo les decía hace un momento, el enfoque de competencias es una metodología distinta, es como abordo los conocimientos de una forma diferente. Los conocimientos me van a dar un soporte para poder trasladarlo a situaciones específicas, a la resolución de problemas. ¿Qué es el enfoque de qué? ¿En qué consiste el concepto de competencias? Ya les comenté que las competencias hay muchos enfoques, cada país decide que nosotros vamos a hacer solamente competencias genéricas, nosotros solamente vamos a diseñar competencias disciplinarias o profesionales, dependiendo del nivel. Y cada quien se diseña sus competencias por las propias necesidades de los países. ¿Pero a qué se refiere? La competencia se refiere al tipo de meta que debo lograr con la acción formativa. Esto demanda nuevas exigencias de formación que requiere enfoques pedagógicos para enseñar, pero para enseñar a aprender, a emprender. Estamos hablando de sujetos activos, de sujetos que son conscientes de sus procesos y que son responsables de estos mismos procesos. El rol del docente cambia. El rol del docente ya no es un rol en donde yo te digo siéntate, cállate y haz lo que yo te diga, sino que el rol del docente es el que va acompañando, va facilitando, va gestionando el conocimiento. Y en última instancia, el que tiene que aprender tendrá que asumir su responsabilidad. Las orientaciones de los aprendizajes con una perspectiva didáctica que, por supuesto, pone énfasis en el aprendiz. Digamos que estos son los elementos fundamentales del enfoque. El aprendizaje centrado en el desarrollo de competencias, que tampoco es algo nuevo. Ustedes saben que el aprendizaje centrado en el alumno ha existido desde hace mucho tiempo. Aquí es cómo trabajo con toda esa información, cómo abordo en el aula, en el último nivel de comprensión, estos conocimientos. Está centrado en resultados que son contrastados con indicadores. No son objetivos, son resultados de aprendizaje, que aquí no es como un objetivo, los puedo lograr o no. Aquí los tienes que lograr y si no los lograste tienes que identificar qué te faltó para alcanzarlo. Pero quien lo hace es el alumno, no el docente. El alumno tiene que identificar qué le faltó o hasta dónde llegó con respecto a los resultados de aprendizaje. Por supuesto que la evaluación tampoco es algo distinto, se supone que trabajamos con una evaluación continua, en donde constantemente estamos realimentando, trabajando con los alumnos, les vamos diciendo hasta dónde van, qué les falta, pero la diferencia es que estamos centrados en los contenidos. ¿Qué te falta aprender del tema de los estados del arte? Pero no, ¿qué te falta comprender? Este tema es el apoyo para que tú desarrolles una serie de habilidades. Esa es una diferencia importante. No es el contenido la base, sino qué hago con ese contenido para desarrollar una serie de habilidades, capacidades. De tal manera que la competencia es el modelo de desempeño que resulta de la combinación de los atributos del sujeto. Yo les estoy diciendo, es el talento, la base, son atributos del sujeto, conocimientos, capacidades, habilidades,
actitudes, aptitudes y valores. No se trata de saber, se trata de qué hago con eso que sé. Yo puedo saber, pero no lo uso para nada. ¿Cómo lo que sé lo aplico a una situación específica y resuelvo esa situación? Se pone énfasis en la globalidad de las capacidades del individuo y reconstruye los contenidos de la formación en una lógica de aplicación del conocimiento que es menos académica y más orientada a la solución de problemas. Aquí no se está satanizando la parte académica, se está dando un sentido distinto a esta parte académica. Abordo de una forma diferente los contenidos, porque por supuesto son fundamentales. Si no hay conocimiento, no puedo movilizar esos conocimientos a situaciones prácticas. Creo que aquí hay una confusión. De repente pensamos que si hablamos de competencias, los conocimientos ya no existen, ¿no? Si no hay conocimiento, ¿qué hago? ¿Qué aplico? ¿Qué utilizo? Por supuesto que los conocimientos son fundamentales, pero ¿qué hago con ellos? De tal manera que una actividad competente incluye un saber al lado de un saber hacer acompañado de un querer ser. La competencia es integradora y la parte actitudinal que menos ponemos atención es la que va al principio. Todo inicia con la actitud. Si yo no tengo una disposición, puedo tener conocimientos, pero no quiero aplicarlos. No quiero utilizarlos para nada. Entonces, es integradora de esos tres saberes. No se reduce a una formación más práctica, que también es uno de los elementos. Ah, pues entonces dejo de hacerlo para la parte teórica y lo de los conocimientos y me voy a la práctica. A ver, espérate, ¿y con qué haces la práctica? Si no tienes conocimientos. ¿Sí? Ahí es otra gran diferencia. Se requiere incorporar las experiencias en los propios procesos formativos. Ninguna persona llega en cero a la escuela. Tiene experiencias de vida y esas experiencias de vida van a enriquecer los procesos formativos. También es un error pensar que el contexto va a determinar el éxito profesional. Tenemos muchos ejemplos que el contexto sí es importante, pero a pesar del contexto, hay muchos jóvenes que sobresalen y utilizan esas desventajas como una oportunidad para crecer. Entonces, es muy importante la práctica, es muy importante la experiencia, en la medida que lo utilizamos de manera positiva. Va más allá de la formación para el empleo, pone énfasis en la mejora de las competencias personales. Es importante que veamos que las competencias no solamente tienen que ver con la capacidad que va a tener cada individuo para incorporarse a los mercados de trabajo. Por supuesto que sí es importante que puedas tener un empleo, pero no es la razón fundamental. Yo puedo conseguir un empleo o puedo generar mi propio empleo dependiendo de cómo utilizo lo que yo sé. Cómo utilizo esas herramientas que me dieron en la escuela y las voy a potenciar a través de mi talento. Y tenemos en el centro el talento. Puede ser un chico que haya tenido a nivel académico los mejores resultados, pero a la hora de que se va a incorporar al mercado de trabajo resulta que no consigue trabajo, tuvo medallas y está trabajando de taxista y nos preguntamos ¿qué pasó? Lo que pasa es que lo que sabe no lo aplica o no identifica para qué sirve. Entonces es muy importante que vaya más allá de pensar que las competencias es para que tengas un empleo. Es para que te enfrentes a situaciones de la vida
Y la vida tiene que ver con tu vida personal, tu vida profesional, tu vida social, en fin. Entonces, las competencias son los descriptores del trabajo que debe realizar el alumno y se expresa a través de resultados de aprendizaje. Estos resultados de aprendizaje están sustentados en conocimientos que aplico a situaciones concretas, lo cual significa que los estoy moviendo, los estoy usando. En desempeños mostrados cuando hago las cosas y en actitudes y disposición para el aprendizaje. Los resultados son contrastados, que aquí también es una diferencia importante, con criterios de desempeño, que son los estándares para medir el nivel de dominio de la competencia. Si yo defino un resultado de aprendizaje, ese resultado de aprendizaje es mi parámetro para ver quién alcanzó o quién no alcanzó ese resultado. En la planeación didáctica es donde aterrizamos esos resultados de aprendizaje. Y los vamos verificando con las evidencias. Las evidencias no es mi carpeta en donde meto todo. No. Las evidencias son las que me van a servir a mí como docente, pero particularmente a los alumnos, para ver su avance, cómo vas avanzando, qué te falta, qué hiciste, qué te falta por hacer. Y por supuesto que en este enfoque se debería tener la posibilidad de que si no alcanza el resultado de aprendizaje, lo pueda trabajar y me permita realizar las actividades que tenga que hacer para lograrlo. Aquí no se valen exámenes extraordinarios. Si no lo desarrollaste en un semestre, no lo vas a desarrollar en una semana. Los exámenes extraordinarios están en el esquema clásico. Para este esquema se debe de poder retrabajar las evidencias para cumplir con los resultados esperados. ¿Cuál es su propósito? Aprendizajes de calidad que sean pertinentes, que se ajusten a las necesidades formativas, tanto de los alumnos como del contexto, que sean amplios, que puedan incrementar las posibilidades de participación de manera activa en la sociedad en diversos ámbitos. Para el aprendizaje continuo debemos de ser capaces, los docentes, de generar en los alumnos la capacidad de reflexionar. ¿Qué están haciendo en la escuela? ¿Por qué decidieron formarse, cursar la carrera de docente, de maestro en preescolar, en primaria? No es en el Inter, no es mientras sale la convocatoria de otra escuela. Porque la responsabilidad del docente es trabajar con seres humanos que tienen aspiraciones, con seres humanos que tienen necesidades formativas. Y eso es algo muy importante que debe de estar reflejado en lo que diseñemos en el currículum. Entonces, tenemos que desarrollar la capacidad de saber. Sus características son que es integradora de los distintos saberes, es transferible a distintos contextos y situaciones y, por supuesto, se muestra a través de la acción. Y son productos que se movilizan a través, por supuesto, sustentados con conocimientos. No podemos movilizar lo que no sabemos. No podemos aplicar a situaciones específicas lo que no sabemos. De tal manera que implica la comprensión y la transferencia de los conocimientos a situaciones de la vida real, que sería así como la máxima aspiración. A veces no lo logramos, pero con el hecho de generar la capacidad de reflexionar, esto poco a poco se va logrando.
exige, por supuesto, en todo lo que hagamos, con todas las asignaturas, que el chico sepa relacionar, interpretar, inferir, interpolar, inventar y aplicar. Si ustedes ven los métodos de las distintas disciplinas, estos elementos son comunes para todas, para matemáticas, física, química, biología. Que luego queremos desarrollarlo solamente poniendo énfasis en el contenido. Por ejemplo, el caso de matemáticas, que es tan complicado. ¿Cómo explicarles y que en el currículum quede reflejado que el maestro debe de saber matemáticas, pero más que saber matemáticas, debe de saber el método que se utiliza para enseñar matemáticas? Los métodos. Los métodos. Para enseñar matemáticas, para enseñar química, para enseñar... No les vamos a enseñar matemáticas, no les vamos a enseñar química. Vamos a obligarlos a reflexionar qué métodos estamos usando. Cuando usamos el lenguaje simbólico, ¿qué es lo que hacemos? Porque si el maestro no entiende, el niño menos. Y vamos a seguir repitiendo los problemas que tenemos de que estamos pésimos en matemáticas y en lectura. Pues si no entendemos los procedimientos, los métodos que se usan, la reflexión, el pensamiento abstracto, pues menos los libros. Le seguiremos enseñando de manera mecánica, sumar, restar, multiplicar, dividir, hacer los despejes en las ecuaciones, pero no van a saber nada más. Es importante llegar a que podamos reflexionar sobre la acción y el saber actuar ante realidades imprevistas y contingentes. ¿Cuántas veces hemos reaccionado con nuestros recursos para solucionar situaciones? Pero necesitamos conocimientos. Situaciones que se nos presentan en la casa, en el trabajo. Estamos usando nuestros recursos para dar solución. Pero no es la misma solución que le da una persona que tiene pocos conocimientos a una persona que tiene una amplitud de conocimientos. Puede ser una solución más creativa. Utilizamos la creatividad para dar esa solución. Entonces, este enfoque le apuesta mucho a eso, a la creatividad. El aprendizaje se construye, se reconstruye y aplica. En el reconstruir, ahí estamos ya trabajando el enfoque. Yo lo puedo construir, pero no lo reconstruyo. Simplemente lo repito. Lo reconstruyo cuando lo aplico en una situación. Y además lo reflejo. Lo que hacemos es, en el mejor de los casos, construir, pero no lo reconstruimos. Y eso es muy importante. Es un proceso abierto, flexible y permanente. Tenemos esquemas muy rígidos, cerrados. Incluso se dice en algunas universidades, no, ya no puedes hacerle modificaciones a la estructura curricular. Esa ya quedó. No, tenemos que tener la capacidad de poderla enriquecer conforme la vamos probando, de poderle incluir elementos que se nos perdieron por ahí, que no los vimos, porque un currículum es algo dinámico y lo vivimos con los alumnos y lo vivimos cuando lo impartimos. De tal manera que debemos de tener esa capacidad de poderlo enriquecer por periodos. Tenemos estructuras curriculares en la UNAM, por ejemplo, de 20 años y te ofrecen seminarios que dicen, bueno, ¿y esto para qué nos sirve? Que la historia de la no es tanto lo que
mediante la práctica, de hacer o ejecutar reflexivamente. ¿Qué cosa? Aquello en lo que queremos ser expertos. A un estudiante de esta carrera necesitamos darle la oportunidad de aprender para convertirse en experto. Un experto que debe de saber contextualizar, que las necesidades formativas de un grupo no son las mismas de otro grupo, aunque estén en la misma escuela, en el mismo plantel, y que los chicos vengan del mismo contexto. Son necesidades formativas diferentes y necesitamos saber contextualizar. ¿Qué tipos de competencias tenemos? Si revisamos los programas, revisamos los planes de estudio, tenemos tres tipos de competencias. Las competencias genéricas, que son las competencias que debemos de poseer todos, independientemente que estemos en un proceso formativo o no. Las podemos desarrollar en la escuela, pero también las desarrollamos en otros contextos. Esas son las características, son clave, porque son las que nos van a permitir seguir aprendiendo, nos van a permitir ser reflexivos, autogestivos, autogeneradores. Son transversales porque las utilizamos también en el trabajo de las distintas asignaturas, en distintos ámbitos, y se pueden transferir. Pueden transferirse de un contexto a otro, de una situación a otra. Las disciplinares, que como ya les comentaba, se definen a partir de las características de cada disciplina. Cada disciplina tiene una estructura de conocimiento, tiene métodos y principios propios, y por supuesto, esos métodos y principios propios se enfatizan en la manera de contextualizar, de analizar y de razonar. Es diferente cómo abordo física, química, matemáticas a cómo abordo español, música, ¿no? Esto lo debemos de saber. Los docentes deben de formarse para poder identificar qué voy a aplicar, en qué situación, con qué contenidos disciplinares. Si los docentes no saben, no van a poder trabajar con los niños para que los niños comprendan qué es lo que quieren. ¿Qué es lo que hacen cuando suman restas? ¿Qué es lo que hacen cuando despejan? ¿Qué es lo que hacen cuando sustituyen en una ecuación, qué es lo que hacen cuando realizan procesos en donde están identificando una lectura que tiene ciertos contenidos y que esos contenidos me tienen que decir exactamente qué me está transmitiendo la persona que escribió ese texto? Eso es lo que tenemos que trabajar. Eso se tiene que reflejar en el diseño. Tiene carácter indicativo al acotar con precisión y claridad las capacidades que se consideran bases fundamentales para la comprensión de los conocimientos disciplinares. Lo más difícil, el problema que tenemos en el país, ustedes lo saben, son las matemáticas, porque nada más eso se ha evaluado. Matemáticas y lectura, y ciencias. Pero si nos vamos más a fondo, vamos a encontrar que tenemos problemas así básicos. Bueno, pues en historia puede ser, porque la historia se considera a través de un hecho, un dato. Pero ¿qué me está dejando a nivel de bagaje cultural? O sea, puede ser que sea importante la fecha, pero ¿qué ocurrió? ¿Qué fue lo que dejó como bagaje, como tradición, y que de alguna manera está delineando lo que soy? Eso es la historia.
La historia no son fechas. La historia es el patrimonio que me ha ido dejando de largo del tiempo y que enriquece mi cultura y que me hace, o sea, que me ha dado esas características que me hacen único y que me dan el sentido de pertenencia hacia mi comunidad. Y por supuesto las profesionales, que tienen que ver con las funciones, tareas y roles de una profesión. En el caso específico, el tema que nos ocupa, hay competencias muy acotadas que tienen que ver con que domine la disciplina, con que realice procesos de planeación, que realice procesos de evaluación, que genere ambientes de aprendizaje, que utilice una diversidad de estrategias para los distintos momentos y situaciones didácticas, ¿no? Y que estas son comunes para todos los niveles. Son comunes desde preescolar hasta universidad. Esta es mi presentación. ¿Tienen algún comentario? ¿Qué les pareció? ¿Qué te pareció? Usted al inicio mencionaba que el enfoque de competencias es una metodología. Yo quisiera saber bajo qué paradigma se encuentra incluido esta metodología, si es crítico, si es constructivista, porque de repente esto cuestiona mucho a los maestros y a veces yo me confundo y no sé qué respuesta darles. No sé si me pudiera orientar en esa parte. Mira, esa es una pregunta muy recurrente porque parecería que solamente está sustentado con el constructivismo y la verdad no es así, porque los seres humanos somos eclécticos. Para una situación utilizas el constructivismo, pero resulta que con otro grupo necesitas otro tipo de estrategia que esté centrada a lo mejor más conductista. Somos eclécticos, aprendemos de manera ecléctica. Y yo creo que decir que solamente somos constructivistas no es cierto. Usamos todos los recursos que tengan a nuestro alcance y es válido para que los chicos logren los resultados esperados. Entonces, no nada más el constructivismo. El cognitivismo, el conductismo, todas las corrientes. Es más, el maestro, te puedo asegurar que a la hora que está en el aula trabajando con los niños y con los jóvenes, ni siquiera se preocupa si es conductista, si es constructivista, simplemente a ver qué me funciona. ¿Sí? Esto no me funcionó con este grupo, o con este grupito que es el mismo salón, pero resulta que esta mesa no le funciona. Tengo que utilizar otra estrategia que sí le funciona. Yo creo que no tenemos que ser tan dogmáticos, tenemos que utilizar todo lo que está a nuestra mano. Tengo aquí una pregunta, una cuestión que me parece fundamental que podamos clarificar. El diseño curricular demanda de un abordaje distinto bajo esta lógica que acabamos de escuchar. Y en ese sentido, ¿qué opciones tenemos? Tendríamos que deconstruir todo lo que tradicionalmente hemos aprendido como diseño curricular o mapa curricular en una presentación de asignaturas, en una diversidad de contenidos que hasta ahora es lo que hemos trabajado, lo que hemos conocido. ¿Cómo cambiar esta organización de asignaturas por módulos formativos que me permitan justamente esa recuperación de saberes y esa resignificación para los estudiantes? ¿Cómo cambiar la práctica practicista, valga la redundancia, por un proyecto integrador de vida en el trabajo docente? Y finalmente, ¿cuál es el papel del diseño instruccional que será pertinente a esta nueva forma y visión de diseñar algo que nos dé resultado en ese nacimiento, en ese segundo nacimiento del útero social?
que es sumamente complicado es pasar de una estructura curricular por asignaturas a módulos. Esto implica que debes de tener en la misma línea a los docentes que van a participar. Y esto es muy, muy difícil. Te comento el ejemplo de media superior, que tiene una reforma curricular en donde era la oportunidad para diseñar módulos que fueran integradores, porque finalmente, para que puedas trabajar competencias disciplinares y que al chico le dé sentido, necesitas integrar todos esos conocimientos que estás viendo en las distintas asignaturas a situaciones específicas reales, con planteamientos de problemas, soluciones de problemas. Resulta que a nivel de política no es conveniente, porque eso implica que te tengo que formar como docente y resulta que no te da la gana formarte como docente en esa línea, ¿no? Tenemos problemas para poderlo bajar, porque hay docentes que no se quieren mover. Tenemos docentes, por ejemplo, estoy hablando del caso específico de media superior, que ya se van a jubilar, que se les pide que entren a un proceso formativo para poder trabajar todos con proyectos integradores, en donde cada uno va definiendo qué es lo que va a observar de ese proyecto, cómo se aplica la parte disciplinar, los conocimientos que le tocó trabajar, y resulta que hay una resistencia muy importante. El argumento es que siempre les ha funcionado como han trabajado. ¿Para qué me muevo si a mí me funciona? Pero es el punto de vista del docente. Si le preguntamos a los alumnos, dicen, pues no te funciona porque yo no estoy aprendiendo, ¿no? Entonces, por supuesto que sería ideal que pudiésemos trabajar por módulos, pero eso implica formar a los docentes. Porque el tema menor es el diseño, de veras es el menor, que nos está costando trabajo. Pero llevar ese diseño a la práctica, ahí está el problema. Ustedes seguramente en sus estados les están preguntando, dime cuál es el mapa, dime qué asignaturas. ¿Por qué? Porque están preocupados si todavía van a estar contenidos en ese mapa, ¿no? Si todavía van a poder trabajar. Porque esto implica que a lo mejor sí estás contenido, pero tiene otro nombre y implica que tú tienes que entrar a un proceso donde tienes que aprender otras cosas, ¿sí? Entonces, resultaría fácil hacer ese diseño de esta forma, pero no es fácil llevarlo a la práctica, llevarlo al último nivel de concreción, que es el aula. Con respecto a la planeación didáctica que tú me manejabas, diseño instruccional, que así se maneja en el lenguaje en línea, cuando tú trabajas para hacer un curso en línea, lo manejas como diseño instruccional, que es básicamente la planeación que tú vas a hacer de tu asignatura, tal vez en sesiones, y ahí es donde tú vas bajando esos resultados de aprendizaje que vas a lograr. La base de toda la planeación es qué quiero lograr y luego con qué lo logro. Así es como se hace el diseño. Y no nada más en este enfoque, en todos los enfoques. Solamente que perdemos de vista y nos metemos tanto en las asignaturas, en los contenidos, que ya no supimos afinar. ¿Qué evaluamos? Evaluamos los contenidos, pero no evaluamos de esos contenidos qué se quedó chico, qué aprendió, cómo los utilizó, eso no. Simplemente estamos tan agobiados con cumplir con el plan de estudios, en algunos casos nos evalúan que cumplamos con el plan de estudios, pero no nos evalúan que aprendieron, con qué se quedaron, qué situaciones resolvieron con esa información que nosotros trabajamos, ¿no? Es complicado, es muy complicado porque tenemos en contra toda la formación de los docentes. Y
es lo que yo les comentaba a las compañeras, lo de menos, se preocupan mucho por el mapa curricular, pero ¿qué significa cada una de las asignaturas que estás poniendo? ¿Qué quieres lograr con cada una? Esa es la clave. Más que el nombre, ¿sí? Va más allá. Entonces, sí, este momento es importante, pero creo que el momento de la verdad es cuando lo aplicamos en el aula. Y eso tiene que ver con la formación de los docentes para poder trabajar con este diseño. No podemos llevarlo a la aplicación si no metemos antes en una dinámica de formación, de actualización a los maestros que van a participar. Porque va a pasar lo mismo que ha pasado con todas las reformas. Está la reforma de básica y ustedes ven, están trabajando igual. No tiene impacto. Está la reforma de media superior, que a los maestros les está costando muchísimo trabajo moverse. Y van poniéndose candaditos, ¿no? Ah, bueno, si tú no tomas este curso, entonces no tienes bono, no tienes puntos para los estímulos. Y entonces se hacen, perdón, se realizan los procesos, pero resulta que el impacto no lo ves, porque lo hice a fuerza, me obligaron. Les preguntas, ¿para qué les sirvió? Ay, pues quién sabe, no sirvió para nada. Sí, no está con eso. Muy realista, coincido con usted. Pero creo que dos cosas tenemos que tener muy en cuenta en este proceso que estamos. Creer en él y desear y buscar todos los medios para que pueda consolidarse en la práctica. Si estoy de acuerdo que los maestros han creado resistencia, perfecto. Pero hay una estructura que no ha servido, que no ha podido o no ha querido, no ha buscado los medios de incorporarse. Y esa estructura es la estructura administrativa. Tenemos directores y supervisores que no han buscado la forma de integrarse y dinamizar este problema, donde la metodología del trabajo de competencias implica que todos los actores se involucren con un solo sentido y con una sola meta para el otro. Discrepo mucho con lo que le comentó a la señorita. Discrepo porque sí creo en el constructivismo como un proceso, porque eso tiene una dinámica. Ha habido muchas críticas con respecto a esto. Dicen, no es que queremos seguir haciendo lo mismo, y si queremos seguir haciendo lo mismo, entonces recuperamos del tradicionalismo muchísimas cosas que se están haciendo, pero aquí no crecemos. Y creo que la forma de trabajo con competencias implica eso, un cambio de paradigma, una ruptura con lo que se está haciendo y una búsqueda de un México mejor. Estamos en la misma línea, estoy de acuerdo. Yo no dije nada contrario a eso. Gracias. Yo creo que esto que nos comenta maestra nos da mucha luz para el trabajo que estamos haciendo, porque precisamente creo que debemos tener muy presente que en el último nivel de concreción es donde debemos centrar todo esto, ¿no? Por ejemplo, cuando revisamos ahora las competencias que están en el plan vigente, en el caso del preescolar, por ejemplo, la licenciatura en preescolar, yo no veo esta diferencia y creo que deberíamos hacer esta práctica. Lo que usted decía, ¿no? Hay competencias genéricas, hay competencias profesionales y competencias disciplinares. Me parece que en el actual plan no aterrizan hasta las disciplinares, como que se quedan en las genéricas y en las profesionales, porque debe ser todo profesor, y las competencias que uno debe tener para la vida. La pregunta aquí sería, por ejemplo, en el caso de normal superior tenemos 28 competencias, y se supone que es todo el perfil de egreso, es decir, que al finalizar la carrera el alumno debe haber desarrollado esas 28 competencias. Pero cuando hacemos la planeación, parece que nomás tomamos una unidad y esa la vamos repitiendo en primer grado, segundo grado, bueno, en el caso de normal superiores, para el escolarizado tenemos 4 grados, para la mixta 6 grados. Pero no parece que se desarrolle toda la competencia, y parece que son muchas, y muy generales, muy grandes. ¿Cómo podríamos tener un criterio para más o menos definir cuántas competencias deberíamos de
desarrollar. Yo sé que es difícil, ¿no?, dar un número, pero sí creo que tenemos muchas competencias en el programa anterior y me parece que están saliendo más ahora. Con este grupo nacional me parece que están saliendo muchísimas competencias. No sé, a lo mejor pudiera haber un criterio que nos llevara a definir cuántas tendrían que ser pensando en que sí se tienen que alcanzar. Yo sé que es difícil manejar un número, pero nos pudiera orientar el hecho de estar pensando, ¿y si las van a concretar nuestros profesores en el año? Gracias. ¿En dónde se realizan las competencias? ¿En el mapa curricular? En la planeación didáctica, ¿no? Cuando hacemos la planeación, ahí es donde estamos trabajando en las competencias, ¿no? Por ejemplo, en media superior son más de 150 competencias. Y cuando vemos, se hace el análisis de cómo están aterrizadas las competencias a lo largo de todos los trayectos, pues nos damos cuenta que las enuncian al principio y luego se diluyen. Necesitamos tener la capacidad de diseñar competencias que sean integradoras para que no sean 150, para que sean tal vez 4 de matemáticas, 3 de, o sea, que me integren muchas cosas y que yo las vaya derivando conforme voy haciendo el diseño de los distintos trayectos. Pero tenerlas siempre presentes, porque las puedo considerar al principio, pero al final resulta que ya las perdí, ya no sé dónde quedaron, resulta que los muchachos y los maestros nos fuimos por los contenidos y se nos diluye. Realmente es complicado, es muy complicado, pero sí necesitamos hacer un esfuerzo para diseñar competencias que nos integren. No hacer chiquititas, que esas pueden estar contenidas en otras, ¿no? Y eso, para eso se necesita hacer un análisis exhaustivo, claro, de qué perfil quiero lograr. Si no tenemos bien definido el perfil, pues lo que hagamos está bien. No tenemos definido el rumbo. Ciertamente escuché muchas cosas muy interesantes de la presentación de la maestra, muchas gracias. En particular, esa necesidad de la formación de los profesores, porque lo que estamos trabajando ahorita es una parte que es que queda en los documentos, va a quedar en los documentos, pero luego viene el punto de aterrizarlo. ¿Cómo lo aterrizamos? ¿Quiénes lo van a aterrizar? ¿Y cómo vamos a hacer para que esto aterrice pues, de la mejor manera posible? Y sí, advierto que el asunto es difícil. En el área de matemáticas venimos trabajando hace 3 años. Ahorita estamos empezando nuestro 4º año de trabajo. Ha sido un trabajo, pues sí, intensivo y no tan fuerte como hubiéramos querido, tan amplio como las posibilidades nos lo han brindado. Y todavía estamos haciendo rayas en el agua. Después de 3 años de trabajo, en donde el punto, aquí está Lourdes, aquí está Eugenio, aquí están varios que lo han vivido. Se saben de qué estoy hablando. La meta no era llegar a la reforma curricular, eso podría ocurrir. La meta era construir una comunidad de práctica profesional en donde empezáramos a repensar una serie de cosas que estábamos encontrando problemáticas. Y entonces me voy a otro asunto que quiero comentar así muy rápido, que señalaste, muchas gracias. No hay que ser dogmáticos. Ciertamente una de las cosas que se han podido percibir o que yo he podido percibir durante esos 3 años de trabajo con este grupo, que no es pequeño, son 140 profesores de las escuelas normales, ¿no? Tampoco puedo decir que sea representativo, es un grupo distinguido, pero somos dogmáticos. Algo pasó. Entonces nos permearon nuestras convicciones, nos permeó nuestro interés por ir para adelante, qué sé yo.
somos muy constructivistas. En general todo el mundo se declara constructivista, lo cual está bien, pero muchos nos formamos antes del constructivismo y no perecimos en la empresa. O sea, también bajo otros paradigmas se pueden hacer cosas. Y cuando yo digo que cuando me refiero a esto de lo dogmático, es que si algo parece conductista, debe rechazarse, porque es conductista, o porque no es constructivista, o porque viene de las ciencias cognitivas, y entonces eso no es constructivista. Y yo creo que nada mejor cuando estamos pensando en estos procesos de deconstruir, que tener evidencia de que las cosas no son así. Eso también me gustó mucho cuando digo, aprendemos eclécticamente, ¿cierto? Todos saben ahorita los resultados que obtuvo la provincia de Shanghái en la última aplicación de PISA en el 2010. Sí, es una provincia pequeña, ¿verdad?, para China, ¿verdad?, son 1.300 millones de habitantes, pero no son tan poquitos. Pero con eso se entró como cualquier otro país, que no entra todo el país, no es necesario. Entra una parte que de alguna forma cada gobierno determina cuál es. Y en su primera participación hicieron voltear al resto del mundo, en particular a las potencias occidentales, porque ya preveían que algo iba a pasar. China estaba enviando satélites, China estaba generando un nuevo modelo económico, China estaba haciendo cosas que no se manifestaron todavía de otra forma. Bueno, sacaron los primeros lugares, le pasaron por encima a todos, en matemáticas, en ciencia y en lengua, a todos los que habían estado ahí, pero fue después de muchos años de un trabajo constante. Y sigan, ustedes tienen recuerdos ahí de una dictadura, de una serie de cosas. Sí, bajo ciertas condiciones se hace eso, y bajo ciertas condiciones no había un país, y bajo ciertas condiciones podemos hablar de números grandes, no de casos excepcionales, ¿no?, que también los hay, pero mover esos números grandes se enormemente difícil. Y cuando se acercan a ver qué es lo que pasa, porque se comparó con el lanzamiento del Sputnik en el 50, en que volteaban a ver qué ocurría con la Unión Soviética. Entonces, ¿qué están haciendo esos señores? ¿Qué están haciendo esos chinos para poder estar ahí? Y van y visitan las escuelas, y entrevistan a profesores, entrevistan a directivos, entrevistan a supervisores y demás. Pues ven que curiosamente no están acudiendo a los paradigmas que ahorita dominan en el mundo occidental. No se declaran constructivistas, ¿no? Tampoco lo rechazan. Ellos tienen su manera de hacerlo. O sea, su trabajo lo basan en la disciplina. Una disciplina que está socialmente imbuida en los estudiantes, que saben a qué van a la escuela, y los profesores que saben a qué van a la escuela y cómo se preparan cada día para ir cada vez mejor. Y se basan en otro tipo de cosas. Y no tienen tecnología en las aulas. Tampoco es que la rechacen, simplemente no la tienen. Entonces, en un buen uso del pizarrón, en una serie de cosas que voltean al revés al mundo occidental y se están ahorita planteando, bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo cuando le dimos la espalda a una serie de cosas por buscar otras nuevas? Se tiene que seguir buscando cosas nuevas, pero yo creo que la dirección que nos deja esto es que tenemos que ser muy abiertos, tenemos que tener la mente muy abierta para poder hacer algo como esto que se está aprendiendo acá, que es deconstruir. Que
particular yo les dejo ahí como una duda, y yo no sé cómo le vamos a hacer ahora, si deberían sernos convencidos de que nuestros alumnos deben saber y deben saber qué hacer con ese saber, y deben, todas estas cuestiones que ya no voy a repetir, pero ¿qué vamos a hacer cuando los estamos mandando a la práctica desde el segundo semestre? Porque me digo yo, ¿qué saben esos chicos en el segundo semestre de la carrera? Para ir a practicar, ¿qué? ¿Sobre qué lineamientos? ¿Quién los va a pastorear? ¿Quién los va a asesorar? ¿Quién los va a seguir para que con ese poco saber se puedan incorporar a una práctica? ¿O de qué manera tenemos que ver que se dé esa práctica para que resulte sí una oportunidad de aprendizaje para ellos? Porque ahí nos empezamos a mandar. Y luego, ahí nos vamos para adelante y culminamos con un año de una práctica muy fuerte, en donde, ¿con qué nos mandamos armados a eso? Pero cuando hablamos de estas estructuras, parece que estamos muy apegados a ellas porque estamos muy convencidos de que hay cosas ahí que son benéficas, no hay que perderlas. Pero hay que ver cómo nos fortalecemos. Entonces sí me preocupa eso, la formación de los maestros, nuestras convicciones, nuestro apego a lo que ya tenemos, y que ahora le queremos dar una vuelta espectacular. Pues quién sabe qué tan espectacular sale, pero lo que esperamos es que nos salga mejor que lo que tenemos. Para allá debemos apuntar, y esa es una responsabilidad que podamos hacer. Y qué bueno que cada vez hay más colegas que nos están acompañando y que vamos dándole un mejor arropamiento con todo lo que ustedes son los que van a hacer. Porque sí, los que van a escribir